buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes aquí en Puebla, República Mexicana. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual tenemos un tema muy importante, del cual Dios ha hablado desde el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Este es un tema que, para poder estar con ustedes ahora, he tenido que estar allí bastante ocupado. Es un tema donde solamente les podré decir lo que sea conveniente, porque este tema está bajo el séptimo sello, pero vamos a ver hasta dónde Dios nos permite conocer acerca de este tema que tenemos para esta ocasión. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, donde dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es la trayectoria de la raíz y el linaje de David. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La trayectoria de la raíz y el linaje de David. Conforme a las Escrituras, Dios prometió al rey David una lámpara, y esto significa hijo que tomara su lugar, se sentara en su trono. Vamos a ver en Primera de Reyes, capítulo 1, dice, verso 48. Vamos a ver un poco antes. Versos 43 en adelante, dice, del capítulo 1 de Primera de Reyes, dice: Jonatán respondió y dijo a Adonías: ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón, y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc y al profeta Natán, y a Benaía, hijo de Joiada, y también a los cereteos y a los peleteos, los cuales le montaron en la mula del rey. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey en Gión. Y de allí han subido con alegrías, y la ciudad está llena de estruendo.
Este es el alboroto que habéis oído. También Salomón se ha sentado en el trono del reino. Y aun los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro Señor el rey David, diciendo: Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. Además el rey ha dicho así: bendito sea Jehová Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos. Ellos entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías, y se fue cada uno por su camino. Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. Ahora, ven ustedes cómo Dios le proveyó al rey David un hijo, una lámpara para sentarse en el trono de David. Encontramos en otros lugares de la Escritura este misterio del reino de David y el trono de David para sus descendientes. Vamos a ver algunos lugares, como en el Salmo 119. Dice: lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y ahora pasamos al Salmo 132, verso 17. Dice allí: haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. Y ahora, de etapa en etapa, encontramos que Dios ha colocado lámpara a David, dándole siempre una persona que se siente en el trono de David. Y eso ha sido una lámpara encendida ahí, un descendiente del rey David, para alumbrar y guiar al pueblo de Dios. Y ahora, en el tiempo del rey David, estaban unificadas las 12 tribus. Primero David reinó unos 7 años en Hebrón sobre Judá, y las tribus que estaban con la tribu de Judá, luego esas eran 2 tribus, la de Judá y la de Benjamín, pero luego encontramos que las otras 10 tribus más adelante se unieron a David, y entonces tuvo las 12 tribus. Dios así colocó a David sobre las 12 tribus de Israel. Eran conocidas estos 2 reinos, la tribu
o el reino del norte, compuesta por 10 tribus, encabezadas por la tribu de Efraín, y las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín, encabezada por la tribu de Judá. Ahora vean, David comenzó con esas 2 tribus, como un descendiente de la tribu de David, de Judá, y luego, más adelante, todo Israel, luego de 7 años, las otras 10 tribus, encabezadas por la tribu de Efraín, se unieron a David, y entonces David reinó sobre las 12 tribus de Israel. David fue un rey conforme al corazón de Dios. Los pensamientos de Dios que él tenía con relación a ese reino eran transmitidos al corazón de David, eran revelados, y David los ponía por obra. Dios estaba con David. Ese reino de David es muy importante en el programa divino. Ese era el reino que Dios le daría a Israel. Pero cuando Israel llegó a una etapa en donde Samuel ya estaba bastante avanzado en edad, pidió un rey, y entonces Dios, en la permisiva voluntad de Dios, le dio un rey. Pero todavía no era el tiempo para Israel tener un rey. ¿Por qué? Porque el rey que estaba en el corazón de Dios para darle a Israel era un rey conforme al corazón de Dios. Y ese rey conforme al corazón de Dios sería David. Y todavía David era un niño, o no había nacido en esos días. Vean, Saúl reinó ¿cuántos años? 40 años, Miguel, sobre Israel. Y David comenzó a reinar cuando tenía ¿cuánto? ¿30 años, Miguel? 30 años. Por lo tanto, todavía no había nacido David. David nació cuando ya tenía el reino de Saúl más de 10 años. Ahora podemos ver, no menos de 10 años tenía el reino de Saúl cuando nació David. No menos de 10 años tenía, porque 30 años que tenía David cuando comenzó a reinar, y cuando comenzó a reinar, entonces ya el reino de Saúl había terminado. O sea que no había nacido el rey que Dios le daría al pueblo hebreo, y el rey ya quería algo que estaba todavía en el futuro. Dios estaba gobernando en medio del pueblo hebreo por medio de los jueces, de los cuales Samuel fue el último de los jueces, y encontramos que en esa forma era que Dios gobernaba sobre el pueblo hebreo. Eso era nada menos que la teocracia sobre el pueblo hebreo, gobernando Dios sobre el pueblo hebreo por medio de jueces. Por eso en el reino milenial, Dios gobernará sobre el pueblo hebreo, colocando a los apóstoles sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Ve? Ahí tienen ustedes los jueces nuevamente establecidos, lo cual fue reflejado allá en el tiempo de los jueces. Y también encontramos que los ángeles mensajeros de las 7 edades son también personas muy importantes que se sentarán en tronos para ese glorioso reino milenial y tendrán que ver con los gentiles.
así como los 12 apóstoles tienen que ver con el pueblo hebreo, como jueces ellos, los 7 iglesias y mensajeros tienen que ver con los gentiles. Y cuando todos piensan, vean, ya son 24 tronos donde están los 24 ancianos sentados, 12 para los 12 patriarcas y 12 para los 12 apóstoles. Y ahora los 7 iglesias y mensajeros tendrán su lugar también. Tiene que ver con la parte de los gentiles. Pero ahora no hay más tronos, no hay más lugar. Cristo tiene un lugar reservado para uno que obtendrá la gran victoria en el amor divino, y ese trono es el trono de Jesucristo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ese trono es aquel del cual el arcángel Gabriel estaba muy enterado y le habló a la Virgen María cuando en el capítulo 1 de San Lucas, verso 30 en adelante, dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ese es el trono de David. Y ese trono de David le es dado a Jesucristo. Dice que Dios le ha dado el trono de David. Dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y ahora este es el trono de Jesucristo, el trono de David. Por lo tanto, Dios le ha levantado lámpara a David, el hijo de David. Todo eso representado en Salomón, pero Salomón, como solamente era el tipo y figura, cuando cumplió el tipo y figura, luego encontramos que cuando ya estuvo anciano, ya avanzado en edad, se había tornado a la idolatría, a adorar dioses extraños. Por lo cual, el juicio divino fue dictado sobre ese reino de David. Y como Dios le había dicho a Salomón que si él se comportaba correctamente sirviendo a Dios, permanecería ese trono en pie. Pero si se apartaba de Dios y se iba a la idolatría, a servir a dioses ajenos, entonces Dios lo castigaría. Y ahora Dios le dice lo que ha de suceder con ese trono, pero por amor a David no raerá ese trono de David, ese reino de David, sino que solamente permitirá que 10 tribus se aparten de ese reino y sean gobernadas aparte, encabezadas por la tribu de Efraín. Y entonces otro rey será el que gobernará esas tribus, un rey que no será descendiente del rey David, y dejará por amor a David lámpara a David,
y dejará dos tribus, la de Judá y la de Benjamín, por amor de David. No por amor a Salomón, sino por amor a David, el cual, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, sirvió a Dios con toda su alma aún en sus últimos años de vida en la tierra. Ahora, el pueblo de Israel y el reino en medio del pueblo de Israel sería dividido en dos reinos. El reino del sur, que tenía dos tribus, la de Judá y la de Efraín, la de Judá y la de Benjamín, en la cual estaría siempre un descendiente del rey David. O sea, estaría siempre una lámpara levantada para David, un rey descendiente del rey David, un mensajero. Y ahora, vean cómo una lámpara está representando siempre a un descendiente de David, porque Dios le tendría siempre en pie una lámpara a David. Y el rey David tendría ese trono en pie por medio de un descendiente suyo, porque Dios le tendría lámpara a David. Vamos a ver de nuevo este salmo 132, el verso 17. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi siervo, a mi ungido. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Podemos ver que el trono de David, por esos años pasados, Dios le mantuvo un descendiente suyo, pero luego llegó una etapa en donde ya ese reino desapareció, y también el reino del norte. Pero vean ustedes, el mismo Zorobabel era un príncipe descendiente del rey David, por eso es tipo de Cristo. Encontramos también que el profeta Daniel era un descendiente de la tribu de Judá. Ahora no vamos a entrar en detalles acerca de Daniel, pero vean, esa tribu aportó para el pueblo hebreo grandes hombres. Era Daniel de la realeza. Ahora, Dios, conforme a su promesa, de la raíz de David, levantará un renuevo, un retoño, el cual florecerá. Y ahora han desaparecido aparentemente los descendientes del rey David, pero miren, Jesucristo
es el hijo de David. María era descendiente del rey David. José era descendiente del rey David. Y vean en la familia en que apareció Jesús a través de la Virgen María. Vino en una familia descendiente del rey David. Vino en una familia de la realeza. Y aunque María era pobre y también José, y Jesús nació en ese ambiente y se crió en ese ambiente, creció en ese ambiente, vivió en ese ambiente, con todo y eso, vean ustedes, Él es el rey, no solamente de Israel, sino de los cielos y de la tierra. Ahora, por ser el hijo de David y por Dios haber dado a David la promesa que no faltará uno que se siente en el trono de David, que Dios le tendrá lámpara a David para que se siente en su trono, encontramos ahí la promesa divina siendo cumplida en Jesucristo nuestro Salvador. Ahora, Cristo siendo ese instrumento que Dios levantó, miren ustedes, todo eso fue tipificado en el rey Salomón como descendiente de David. Y ahora el rey Salomón, tipificando a Cristo, construyó el templo para Dios. Tipifigura de Cristo el Mesías, construyendo un templo para Dios, el cual es la iglesia del Señor Jesucristo. Ese es el templo para toda la eternidad, para Dios morar en él por toda la eternidad. Y Cristo es el que dedicará a Dios ese templo que Él ha estado construyendo. Y ahora, conforme a la promesa divina, el Hijo de David es Jesucristo nuestro Salvador. Y ahora Dios le ha hecho una promesa a David en Amós, capítulo 9, verso 11 en adelante dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Vean, el tabernáculo caído de David, ese reino de David, ese reino o dinastía de David no se ve en la actualidad, porque cayó esa dinastía. Y en la actualidad encontramos que en Israel gobierna la democracia, pero no la dinastía. La dinastía no está allí establecida en la actualidad, pero la dinastía será restaurada en medio del pueblo hebreo por medio de ese renuevo de David, que es el Mesías, el Cristo, el cual brotaría de la raíz de David. Y ahora veamos
el capítulo 22 de Isaías, verso 22 también dice: verso 20 en adelante vamos a leer. Esta persona aquí, Eliaquim, es figura de Cristo. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de sus vestiduras, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad. Y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Y abrirá, y nadie cerrará. Cerrará, y nadie abrirá. Y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Y colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. Aquí podemos ver reflejado lo que es la llave de David, y sobre el hombre que será colocada la llave de la casa de David, tipificando al Mesías. Aquí vean ustedes, es mostrado que el Mesías es el que tendrá la llave de David. Y ahora vamos a ver en Apocalipsis capítulo 2, verso 7, dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y ahora vean quién es el que tiene la llave de David: Jesucristo, nuestro Salvador. Y ahora vamos a ir a algunas cosas que dijo el reverendo William Branham con relación a la llave de David, para tener un cuadro más claro acerca de este misterio. En el libro de las Edades habló el reverendo William Branham acerca de la llave de David, y vamos a ver ahí qué dijo de la llave de David, página 330 y 331 del libro de las 7 edades. Y cuando entre el último miembro elegido del cuerpo de Cristo, o sea, de la iglesia, entonces aparecerá nuestro Señor. La llave de David. ¿No fue David el rey sobre todo Israel? ¿Y no es Jesús el hijo de David, según el hecho de que él estará sentado sobre el trono de David durante el milenio y reinará y regirá sobre su herencia? Seguramente. Entonces la llave de David significa que es Jesús quien dará comienzo al milenio. Aquel quien tiene las llaves de la muerte y del infierno levantará a los suyos para que puedan compartir su reino de justicia sobre la tierra. Y aquí hemos visto que es Cristo el que dará comienzo a ese glorioso reino milenial, porque Él es el que tiene la llave de David, y el reino milenial es el reino de la dinastía de David. Por lo tanto, se gobernará sobre el pueblo hebreo desde el trono de David. Ese es el trono del cual le habló el arcángel Gabriel a la Virgen María, cuando le dijo que ese niño que nacería de su vientre sería hijo del Altísimo, hijo de Dios, y su padre le dará el trono de David, y Dios le dará el trono de su padre.
el trono de David, y se sentará sobre el trono de David y reinará sobre Israel para siempre. Y ahora, antes de Cristo sentarse sobre el trono de David, por cuanto estuvo en medio del pueblo hebreo y lo rechazaron, y entró a Jerusalén, allí, y fue proclamado por los creyentes en él como el Hijo de David. Hosana al Hijo de David que viene en el nombre del Señor. Hosana al Rey que viene. Pero lo rechazaron. Y Cristo dijo: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Otro vendrá en su propio nombre y a él recibiréis. Ese es el anticristo, el hombre de pecado, el falso profeta, la bestia, el cual engañará al pueblo hebreo y hará un pacto con el pueblo hebreo. Y por cuanto el pueblo hebreo lo que quiere es paz, vendrá hablándole de paz para establecerle la paz al pueblo hebreo, para que sus enemigos, sus vecinos, no le ataquen. Y para el pueblo hebreo, el que le traiga la paz, ese será para ellos el Mesías. Pero recuerden que Cristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. El anticristo vendrá hablando de paz, pero no es la verdadera paz. Ahora, por conveniencia, Israel va a recibir al anticristo, al hombre de pecado, temporalmente, pero después el anticristo, la bestia, romperá el pacto con el pueblo hebreo y entonces será tiempo de apertura para Israel. Después que el anticristo consiga lo que desea. Y ahora, vean ustedes, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, a Cristo, el amor de Dios se ha manifestado, vendrá al pueblo hebreo un momento en donde el anticristo, el hombre de pecado, en el cual el diablo se encarnará, se manifestará a Israel y engañará a Israel. Ellos rechazaron al verdadero Mesías, al príncipe de paz, y no han tenido paz desde que lo rechazaron. Y ahora, ¿qué dijeron ellos en San Juan capítulo 19 acerca de Jesús? Vamos a ver. Fue igual a como Cristo dijo en la parábola. Miren, capítulo 19, verso 14 al 15 dice: era la víspera de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, Pilato dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, o sea, el sumo sacerdote, Caifás, y Anás, su suegro, que era sumo sacerdote el año anterior, y los miembros del concilio del Sanedrín, que eran los principales sacerdotes, los miembros del concilio de la religión hebrea. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. O sea que ellos aceptaron al rey del imperio de los gentiles en la cuarta etapa, que era César, el rey del imperio romano. Por lo tanto, del imperio romano
en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido, les llegará el anticristo, el hombre de pecado, la bestia, para ocupar el lugar, reclamar. Porque ellos dijeron que no tenían más rey que a César, al rey del imperio romano. Pero vean ustedes, la bestia, el hombre de pecado, el anticristo, pertenece a los pies de hierro y de barro cocido. Y los pies de hierro son parte de las piernas de hierro, o sea, pertenece al imperio romano. Ahora, para este tiempo final, también Cristo en Espíritu Santo estará manifestado y llevará a cabo la obra para la restauración de la casa de David, para la restauración del tabernáculo caído de David, para la restauración de la dinastía de David. Ese es un misterio que ha estado oculto, aunque Dios ha dado palabra profética a los mensajeros profetas del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento, pero no ha abierto ese misterio. Es un misterio que está ahí sellado y bajo el séptimo sello. Si la bestia, el anticristo, el hombre de pecado supiera, conociera ese misterio, haría mucho daño, pero es mejor que no conozca ese misterio. Si conociera más de ese misterio, trataría de imitar lo que Cristo estar haciendo en este tiempo final para la restauración de la dinastía de David. Ahora Cristo se sentará sobre el trono de David y él, así como se sentó en el trono del Padre, ha dicho: al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ese es un misterio del reino de Dios para la restauración de la dinastía de David, para ese glorioso reino milenial. Y por eso es que no hablamos todo lo que está contenido en ese misterio, para que no sea interrumpido todo el programa que Cristo tiene para llevar a cabo para la restauración de la casa de David, de la dinastía de David, del tabernáculo caído de David. Casa o tabernáculo o templo significa descendencia o familia. Aquí en Efesios capítulo 2 dice San Pablo, así que capítulo 2 verso 19 al 22, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y ahora pertenecemos a una casa, a una familia.
la familia de Dios, que es el Israel celestial, y es el templo espiritual de Dios, y es también la casa de David, la descendencia de David, porque descienden ¿de quién? De Jesucristo, el Hijo de David. Por medio del nuevo nacimiento, nacemos como hijos e hijas de Jesucristo, nuestro Salvador. Muchas personas pensaron que Jesucristo no había tenido hijos porque no se había casado, pero miren, Jesucristo es la persona que más hijos tiene, hijos e hijas, por medio del nuevo nacimiento producido en los creyentes en Él. Y ahora hemos nacido como hijos e hijas de Jesucristo, por consiguiente somos hijos e hijas de David. Somos la casa de David, levantada, restaurada. Y así como de la descendencia de David, siempre que moría un rey descendiente del rey David, ¿qué sucedía? De esa misma descendencia del rey David, Dios levantaba otra lámpara, otro mensajero, otro rey, para ocupar el trono de David. Y Cristo sentará con él. Cristo sentará en su trono con él al vencedor del tiempo final. Al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis capítulo 3 verso 23. Por eso es que escribirá sobre él el nombre de nuestro Dios y el nombre de la ciudad de nuestro Dios y su nombre nuevo, el nombre nuevo del Señor, y lo hará columna en el templo de su Dios, que es su iglesia. Apocalipsis capítulo 3 verso 12. Así como Cristo vino en el nombre de su Padre, y vean, vino, murió, tuvo su ministerio, murió, resucitó y ascendió al cielo. Vean ustedes, ¿quién ascendió al cielo y se sentó en el trono de Dios? El que vino en el nombre de su Padre. Y ahora en el cielo recibió un nombre nuevo cuando ascendió al cielo victorioso. Ven que el sentarse en el trono tiene que ver con el nombre del dueño del trono, con el nombre de Dios. Vean, el que se sentó en el trono de Dios vino en el nombre de Dios. Y ahora recibió un nombre nuevo, y ahora él escribirá su nombre nuevo sobre el vencedor. Y el que se sentará en el trono con Cristo, en el trono de David, que es el trono de Cristo, porque en el trono en el cual Cristo se sentó en el cielo es el trono del Padre. Pero ahora el trono de Jesucristo es el trono de David, aquí en la tierra, y se sentará con él en su trono, aquel sobre el cual él escriba el nombre de nuestro Dios, el nombre de la ciudad de nuestro Dios y su nombre nuevo. Por eso es que Cristo hace esas promesas tan grandes y maravillosas para el vencedor. Y ahora podemos ver por qué le dará la piedrecita blanca con un nombre nuevo. Ese será el que recibirá a Cristo en su segunda venida con un nombre nuevo. Y ahora podemos ver todas estas promesas divinas que contienen grandes bendiciones de Dios. También tenemos la promesa de Apocalipsis 21, versos 6 al 7. Que dice: y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y ahora
Aquí Cristo está haciendo la promesa al vencedor, diciendo al que venciere o el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y ahora este hijo que obtendrá la gran victoria en el amor divino será el mensajero del día postrero, que será un hijo de Jesucristo por medio de haber creído en Cristo como su Salvador, haber lavado sus pecados en la sangre de Cristo, haber sido bautizado en su nombre y haber recibido su Espíritu Santo y haber recibido el nuevo nacimiento. Y ahora vean ustedes, ese obtendrá la victoria. Dios le dará, Cristo le dará a comer del árbol de la vida. ¿Y qué sucederá? Pues será adoptado, será transformado. Y entonces tendrá todas estas bendiciones siendo materializadas en él. Y ahora toda la iglesia del Señor Jesucristo, siendo descendientes de Jesucristo por medio del nuevo nacimiento, son todos los miembros de la iglesia de Jesucristo los que componen la casa de David, restaurada. El tabernáculo de David caído ahora ha sido levantado. Y ahora el tabernáculo de David, el templo de David, la casa de David, está compuesta por los hijos de Dios que han venido por medio del nuevo nacimiento al creer en Jesucristo como nuestro Salvador. Y ahora vean la raíz de David. Y vean que muchos hijos e hijas han salido de esa raíz de David. Y eso es la casa de David, la familia de David, la descendencia de David restaurada. Descendencia que viene por medio de Jesucristo, el Hijo de David. Y ahora recuerden que siendo Él el heredero del trono, eso hace que nosotros seamos reyes y sacerdotes con Él para ese glorioso reino milenial de Cristo. Es un reino de sacerdotes y de reyes y de jueces también. Y eso es la casa de David restaurada. La casa de David restaurada que ha surgido de la raíz y del linaje de David, que es Jesucristo, nuestro Salvador. Y ahora vean cómo de etapa en etapa ha surgido un renuevo de Jesucristo, la raíz de David, y ha producido el fruto, que son hijos e hijas de Dios. Y para el día postrero tenemos la promesa de que de la raíz del tronco de Isaí, que es Cristo, surgirá un renuevo, un retoño. Y ese retoño como cuerpo místico de Cristo es la edad de la piedra angular del día postrero. Así como de edad en edad ha surgido una rama, un retoño de parte de Cristo, una edad de la iglesia en donde han estado los escogidos de cada edad. Y para este tiempo final surgiría un renuevo, un retoño de la raíz de David, de Jesucristo, en el cuerpo místico de Cristo, para Cristo derramar sus bendiciones sobre ese retoño como edad, la edad de la piedra angular, en el cuerpo místico de Cristo, y como mensajero y como grupo de escogidos del día postrero. Y ahora
para este tiempo final, encontramos que los más cerca que estarán a Cristo en el reino milenial serán los del día postrero, los escogidos del día postrero, y el mensajero más cerca que estará a Cristo será el mensajero del día postrero y de la edad de la piedra angular, que es el ángel del Señor Jesucristo. Cuando el reverendo William Branham tuvo un sueño en donde estaban recibiendo las coronas los miembros de la iglesia de Jesucristo y estaban siendo llamados por su nombre desde un libro, eran llamados los nombres que estaban ahí escritos. Ese es el libro de la vida del Cordero. Él dice que un ángel estaba al lado de Jesús y que ese ángel tenía ese libro. ¿Y cómo habrá recibido ese libro? ¿Y quién será ese ángel? Ese ángel, vean ustedes, es el ángel que Jesucristo tiene, por lo tanto es su secretario, es el administrador que él tiene para Cristo llevar a cabo esas labores. Y ahora miren, vamos a ver un poquito aquí a ver cómo nos dice el reverendo William Branham acerca de ese ángel. Vamos a ver cuál es la página. Páginas 380 y 381 del libro de los sellos dice: luego del hermano Branham haberle explicado a nuestra hermana Branham acerca de cómo sería cuando estemos en el nuevo cuerpo, miren ustedes, para que sepan cómo será cuando estemos en el nuevo cuerpo y aún en el paraíso, en el cuerpo teofánico en que están los creyentes allá. Dice, vamos a leer un poquito antes. Entonces ven ustedes, en la página 379 del libro de los sellos, entonces ven ustedes, allí se efectúa un cambio del amor que se expresa con la palabra griega, filio, al otro amor, ágape. Ágape es el amor de Dios, filio es el amor humano, porque este es un amor mucho más elevado, el amor ágape, que es el amor divino. Y allá no existe esto de marido y esposa para criar hijos, todo eso desaparece. Allá no existen las glándulas sexuales, o sea que en ese sentido todos son iguales. Piense acerca de usted mismo sin glándulas sexuales. La razón de tener estas glándulas ahora es para poblar la tierra, pero no habrá nada de eso allá. Allá no habrá ni glándulas masculinas ni femeninas, pero lo que sí habrá es la estatura del arte de Dios. La persona que acá era un hombre, pues la imagen física que tendrá es de un hombre. Y quien fue mujer acá, la imagen que tendrá ya en el nuevo cuerpo y también la que tiene en el cuerpo teofánico es de mujer. Correcto, será una cosa verdaderamente genuina, sin nada de este amor natural, o sea, sin nada del amor filio. Todo el amor será ágape,
o sea, amor divino. Por lo tanto, una esposa no sería nada más que una posesión hermosa. Y se pertenecen el uno al otro, el varón y la hembra mutuamente. No será cuestión de esposo y esposa, por cuanto no existirá el amor filio. Entonces no habrá nada de celos. Esas cosas jamás se conocerán. Solamente serán hombres y mujeres, jóvenes y hermosos, y vivirán para siempre. Entonces ella me dijo, o sea, su esposa le dijo, ahora ya lo veo. Dije, muy bien. Ahora quiero relatarles un sueño que tuve. Nunca lo he anunciado así públicamente. Como un mes después de esta conversación con mi esposa, soñé que estaba parado allí en esa gran ocasión cuando cada quien estaba recibiendo su corona. Había un gran trono y Jesús y el ángel que recogía los datos que estaban de los que estaban parados allí. Y había unos escalones de marfil blanco y formaban como un círculo, una cosa panorámica alrededor. Y de esa manera la gran multitud que estaba al frente podía ver todo lo que sucedía. Yo estaba parado muy atrás hacia un lado y estaba muy tranquilo. Nunca pensaba que tendría que subir esos escalones blancos. Oí al ángel llamar cierto nombre y era un nombre que yo conocía. Miraba por toda la multitud y luego veía al hermano o a la hermana que iba caminando. A medida que el ángel iba llamando los nombres, el ángel estaba al lado de Cristo y se fijaba bien para ver si cada nombre estaba escrito en el libro de la vida. ¿Ve? ¿Quién era el que tenía ahí el libro y estaba pasando la lista, mirando bien que estuviese allí el libro? Y vean, un poquito antes dijo, oí al ángel llamar cierto nombre. ¿Quién era el que hacía el llamado? Y el que tenía el librito, el libro. ¿Y cuál es ese libro? El libro de la vida. Y ya dentro de un momento vamos a ver cómo lo recibe. Entonces Cristo veía a cada uno cuando se presentaba y les decía, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor, preparado para ti desde antes de la fundación del mundo. Y yo miré para ver a dónde llegaban, y era un nuevo mundo lleno de gozo. Y pensé, cuán maravilloso es, cómo entran allí. Y de aquel lado se encuentran. Y allá estaban regocijándose y subiendo grandes cerros y lugares hermosos. Pensé, cuán hermoso, gloria, aleluya. Y yo estaba saltando de puro gozo. Luego oí que llamaban otro nombre que yo conocía. Y yo decía, yo lo conozco, allí va. Y el Señor le decía, entra en el gozo de tu Señor, buen siervo y fiel. Exclamé, gloria a Dios, gloria a Dios. Y era tan real como, por ejemplo, si dijeran Orman Neville. O sea, aquí está dando un ejemplo. Era algo así como si dijeran Orman Neville, que era el pastor que estaba allí en Jeffersonville, Indiana, al cual el hermano Branham conocía, como si lo llamaran a él, dando un ejemplo aquí, dice el hermano Branham, como por ejemplo, si dijeran Orman Neville, es nuestro hermano, y yo dijera, regocijado, allí está, él saldría de entre la congregación y subiría, y Cristo le diría, entra en el gozo del Señor que ha sido preparado para ti desde antes de la fundación del mundo, entra. Y en eso el hermano Branham comenzó a cambiar y entró en ese lugar gritando y alabando a Dios. Y yo estaba también gozoso
gritando, y dije, gloria a Dios. Y estaba así, a un lado, regocijándome al ver a cada hermano entrar. Entonces el ángel del libro se paró y dijo, William Branham. Nunca pensé que me tocaría subir allí. Y en eso me sobrevino un temor tremendo y pensé, ¿en verdad tendré que hacer esto? Y comencé a caminar. Y todos se estaban abrazando y todos me estaban abrazando mientras pasaba y me decían, Dios te bendiga, hermano Branham. Estaba pasando por una multitud de gente y todos me estrechaban la mano, saludándome. Y yo decía, muchas gracias, Dios les bendiga. Era como cuando salgo de alguna campaña y trato de llegar al carro. Siempre hay personas que están saludando al hermano Branham cuando él iba del lugar de donde había dado la campaña hasta el auto. Y al llegar a los escalones blancos, levanté el pie para dar el primer paso para subir y pensé, quiero verle bien desde aquí. Aquí no explica si era al ángel o a Jesús, al que quería ver bien desde allí, pero como los dos estaban allí, uno al lado del otro, iba a verlos a los dos. Quiero verlo bien desde aquí. Posiblemente podía ser a Jesús. Y estando parado allí sentí que algo me tomó del brazo. Era el brazo de otra persona. Pues él está ahí mirando para ver a Jesús. Y por supuesto al lado de Jesús, a su ángel, ministrador que tenía el título de propiedad del libro. Y cuando está así, siente que alguien, una persona, le toma del brazo. Tomó el brazo. Era el brazo de otra persona. Me volví para ver. Y allí estaba Esperanza, su primera esposa, con sus ojos oscuros y su cabello largo. Era descendiente de alemanes. Su cabello largo y negro que le caía por toda la espalda. Estaba vestida con una vestidura blanca y me estaba mirando. Dije, Esperanza. Y en eso sentí algo que tomó mi otro brazo. Y cuando mira, vamos a ver qué fue. Me volví y allí estaba Meda. Y allí estaba Meda con esos ojos oscuros y su cabello tan largo y negro cayéndole por la espalda. Y también estaba vestida de blanco. Dije, Meda. Ellas entonces se miraron la una a la otra. Las ambas, las tenía ambas de mis brazos. Y así seguimos caminando juntos. Entonces desperté. Me levanté y me senté en la silla y lloré. Pensé, oh Dios, ojalá eso suceda así. Ambas tuvieron que ver conmigo en esta vida. Y tuvimos hijos. Y ahora allí estábamos entrando al nuevo mundo, donde solamente existirá la perfección. Va a ser una cosa maravillosa. No se les vaya a escapar. No se les vaya a escapar. No se les vaya a escapar a ustedes estar allí para entrar a ese glorioso reino milenial. No se les vaya a escapar a ustedes estar listos para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de la boda del Cordero. Y no se les vaya a escapar esa bendición tan grande que Cristo tiene para cada uno de ustedes y para mí también. Es la vida eterna, con todo lo que conlleva la vida eterna para los hijos e hijas de Dios, para
la casa de David, para la descendencia de la raíz y el linaje de David. Por eso es que la Escritura dice que Él con su sangre, Cristo con su sangre, nos limpió de nuestros pecados y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y reinaremos con Cristo por el milenio y por toda la eternidad. Y ahí tenemos la casa de David, los reyes. Es la dinastía de David, siendo restaurada con la descendencia de David por medio de Cristo, el descendiente de David según la carne, teniendo hijos e hijas por medio del nuevo nacimiento. Y ahora vean cómo esa dinastía de David será restaurada en el reino milenial, porque Cristo es el heredero al trono de David, y con él reinarán todos sus hijos que son reyes y sacerdotes. O sea que el gabinete de Cristo, el gabinete de ese reino, serán los redimidos por la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Y este reino gobernará sobre el pueblo hebreo, y no solamente sobre el pueblo hebreo, sino sobre todos los gentiles también. Será un reino que gobernará sobre el mundo entero. Ese es el imperio de Cristo, el reino de Cristo. Y ahora vean ustedes cómo la teocracia y la dinastía se unen ahí para ese glorioso reino milenial, en donde Dios es el que gobernará por medio de los redimidos con la sangre de Jesucristo. Y Cristo es la cabeza de ese reino. Cristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Cristo es Rey en el cielo, la séptima dimensión. Cristo es Rey en la sexta dimensión. Y Cristo es Rey en esta dimensión terrenal. Y ahora hemos visto la raíz y el linaje de David, que es Cristo, y hemos visto el fruto que viene de la raíz y linaje de David. Y ahora, para el tiempo final, Cristo se manifestará como la raíz y el linaje de David, para él en cierto momento reclamar su trono y reclamar también todo lo que él ha redimido con su sangre preciosa, o sea, todos sus hijos que ya han partido, los cuales se resucitará con y en cuerpos eternos, y a nosotros los que vivimos y permanecemos vivos hasta que resuciten los muertos en Cristo, entonces seremos transformados. Y entonces estará la casa de David, la familia de David, la descendencia de David, Cristo y su iglesia en pie. Y así estará restaurado el tabernáculo de David, levantado de nuevo el tabernáculo de David con la simiente de David, que es Cristo, con todos los hijos de Cristo, la raíz y linaje de David. Y por consiguiente él es también el hijo de Abraham, de lo cual hablaremos en otra ocasión. Ahora vamos a leer algo aquí que dijo el reverendo William Branham en la página 13 del libro de citas. Página 13A del libro de citas, párrafo párrafo 126 y el 128 también dice: de estas escrituras sean
y el resto de estas escrituras sean reales para ustedes, que en los últimos días, justamente antes de la venida, la condición mundial sería como la de Sodoma, y el Hijo del Hombre se revelaría a sí mismo como Hijo del Hombre, tal y como lo hizo en los días de Sodoma. Acusadores ciegos, ¿no pueden ver eso? Sus palabras son verdaderas, sin clavos, sin cicatrices ni huellas, sin espinas. Es el Hijo de Dios personificado en su iglesia como Hijo del Hombre. Tiene que cumplir Malaquías 4 y el resto de las escrituras. El Hijo del Hombre revelado entonces como profeta, Hijo de David, el Rey, y ahora el Hijo de Dios para las edades de la iglesia. Como Dios no es hombre, Dios es espíritu, y el espíritu, Hijo, es el Espíritu Santo, el cual está revelando la edad de la iglesia, pero está prometido aquí que en los últimos días el Hijo del Hombre sería revelado. Luego en el párrafo 128 de esta página 13a dice: ahora, ¿qué prometió él? Vindicarse a sí mismo en un hombre, en un cuerpo humano, como lo hizo a Abraham. Cuando el Hijo del Hombre sería el Hijo del Hombre, no el Hijo de Dios, ahora el Hijo de Dios en el Hijo del Hombre. En el capítulo 1, verso 2 de Ezequiel, Jehová llamó a Ezequiel el Hijo del Hombre, exactamente como Jesús se llamó a sí mismo. Ustedes entenderán eso a través de la enseñanza de la semana. Vean, ¿qué es el Hijo del Hombre? Profético, o sea, profeta. ¿Qué sería Malaquías 4? Un profeta. ¿Cuáles eran estas cosas que han de suceder en los últimos días? Ahora, él no dijo cuándo, él dijo que sucederían. Sucedieron. Ahora, si él aún es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, listo para ser revelado en los últimos días en el trono de David como Hijo de David. Él es esa palabra. Y él solo está cambiando su máscara de lo que no se podía ver a lo que está absolutamente declarado, la palabra hecha carne. ¿Vieron el misterio de lo que será el Hijo de David? Para sentarse en el trono, tiene que estar la palabra hecha carne. Ahora podemos ver ese misterio de la raíz de David. Y ahora les leeré lo que les dije, cómo recibió el ángel ese libro, del cual estará llamando los nombres de los escogidos. Página 85 del libro o mensaje tratando de hacerse un servicio a Dios o servicio a Dios fuera de su voluntad. Página 85 dice: hay solo un arca. Esa es Jesucristo. Esa arca es Jesucristo. Y Él es la palabra. Noten, Dios dijo al profeta, dijo: come el rollo, en el Antiguo Testamento. Eso fue a Ezequiel. Al profeta del Nuevo Testamento él le dijo: come el librito. ¿Por qué? Para que el profeta y la palabra fueran uno. ¿Ve? Esa es el arca, la palabra de Dios. Y ese librito es el título de propiedad, el libro de los 7 sellos de Apocalipsis, capítulo 5, que Cristo toma en el cielo. Y es el mismo libro que él en Apocalipsis capítulo 10 viene con él en su mano
abierto y lo entrega a un hombre para que se lo coma. Ese es el librito que le entrega al profeta aquí en el Nuevo Testamento para que se lo coma, para que la palabra se haga carne en él. Y así la palabra se hace carne en él, y entonces el título de propiedad estará en la iglesia hecho carne, estará en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Por eso es que ese ángel que vio nuestro hermano Branham al lado de Jesús en el cielo con el libro de la vida, es este que se come ese título de propiedad, porque ese título de propiedad es el libro de la vida del Cordero, donde están escritos los nombres de todos los escogidos de Dios, que serían redimidos por la sangre de Cristo. Y de ese título de propiedad del libro de los sellos, que es el libro de la vida del Cordero, es que llama los nombres en ese momento señalado por Dios en su programa. Por eso el reverendo William Branham siempre dijo que si él partía, él resucitaría de nuevo. Él escucharía esa trompeta final, esa gran voz de trompeta llamándolo. ¿Por qué? Porque con esa trompeta final son llamados y juntados los escogidos de Dios, que estamos vivos en la tierra, y serán también llamados los que han partido en las edades pasadas. Por eso él dice, yo me levantaré en la mañana. Es en la mañana de una nueva dispensación y en la mañana de un nuevo día milenial. Y ojalá sea en la mañana de un día literal también, a lo menos para nosotros en la América Latina y el Caribe. Ahora podemos ver el misterio de cómo Cristo le entregó ese libro de la vida del Cordero a su ángel, y por eso es el ángel que estará a su lado siempre, por el milenio y por toda la eternidad. Ese es el que se sentará con Cristo en su trono. Por eso es que Cristo dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Miren todas las cosas que es Cristo, la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Él es también el maná que descendió del cielo. Él es el pan de vida, Él es la luz del mundo, Él es el sol de justicia, Él es la rosa de Sarón, Él es el lirio de los valles. Vean, todos esos títulos pertenecen a Jesucristo, nuestro Salvador. Y ahora Cristo envía a su ángel para dar testimonio de estas cosas a las iglesias y en las iglesias. ¿Para dar testimonio de qué? De todas estas cosas que deben suceder pronto, como dice Apocalipsis 22, verso 6, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Para manifestar, o sea, para dar a conocer las cosas que deben sucederá pronto. La iglesia del Señor Jesucristo, los escogidos del día postrero, recibirán ese ángel que viene en el nombre del Señor Jesucristo. Y conocerán quién era ese ángel que Juan recibió, porque fue enviado por Jesucristo a Juan el apóstol, pero no fue dado a conocer el nombre de ese ángel. Porque para ser dado a conocer el nombre de ese ángel, para ser revelado, tiene que ser revelado estando aquí
en la tierra en carne humana. Pero ese ángel tiene un nombre a través de todo ese tiempo que ha transcurrido, pero ese nombre ha estado oculto. Y cuando digo oculto, quiero decir que no se ha dicho el nombre de ese ángel en específico. O sea, no se ha dicho el nombre de este ángel es tal, pero tiene un nombre. Algún día quizás cuando estemos transformados, les diré cuál es ese nombre. Ya eso es algo que debe ser mantenido así sellado por el momento, para que nadie se convierta en fanático o trate de pervertir la palabra o de imitar. Porque siempre surgen las personas que se van a los extremos, y de eso siempre aparecen bastante en todos los tiempos. Y las personas que se van a los extremos y que se van al fanatismo, ¿saben lo que les sucede? Un espíritu malo los agarra del diablo para convertirlos en fanáticos que tuercen la palabra. En los tiempos de cada ángel mensajero, así sucedió. Uno tiene que mantenerse en el centro de la palabra y no hablar nada, sino creer lo que ha sido revelado. Y si uno habla algo, hablarlo sin darle su propia interpretación. Si hay alguna interpretación que se tenga necesidad de saber, pues el mismo Señor, por medio del mismo mensajero, dará a conocer eso, sin necesidad que venga otra persona a darle su propia interpretación. Lo que no entendemos ahora, lo entenderemos después, como dijo Cristo a San Pedro. Así es que permanezcamos firmes en la palabra, caminando por el centro de la palabra, no yendo al fanatismo ni al escepticismo, sino por el mismo centro de toda la palabra. Y así no tendremos problemas con Dios, pues nadie quiere tener problemas con Dios. Todos queremos estar en la perfecta voluntad de Dios. Así es que manténgase cada uno en la perfecta voluntad de Dios, conscientes de que estamos en esta etapa de la trayectoria de la raíz y el linaje de David. Hemos visto las otras etapas de la raíz y el linaje de David durante las 7 etapas. Esa es la trayectoria y el tiempo allá de los apóstoles en la tierra de Israel. Vean esa trayectoria de la raíz y el linaje de David, de Cristo hacia acá, porque Cristo es la raíz y el linaje de David. Vean cómo vino descendiendo de Isaí, David, y después siguió bajando hasta que llegó a la Virgen María, descendiente del rey David. Y José, el cual adoptó a Jesús como hijo suyo, también descendiente del rey David. Y luego de Jesús para acá, miren la trayectoria que ha tomado la raíz y el linaje de David, reproduciéndose en hijos e hijas de Dios. Ese es el árbol novia
de Cristo. Es la iglesia novia del Señor Jesucristo. Y para este tiempo final, vean dónde nos encontramos en la trayectoria de la raíz y el linaje de David, que es la trayectoria de nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora, en la trayectoria de Jesucristo, la trayectoria de la raíz y el linaje de David, nos encontramos en la América Latina y el Caribe, recibiendo las bendiciones de Jesucristo, la raíz y el linaje de David. Son los latinoamericanos y caribeños los que tienen en este tiempo esa bendición. Aunque algunos hayan viajado a otras naciones o continentes, hasta allá les llega el mensaje. Todos los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, en este tiempo final, en la trayectoria de la raíz y el linaje de David, son llamados y juntados en la casa de David, que es la iglesia de Jesucristo nuestro Salvador. Son llamados y juntados en el tabernáculo de David, que estaba caído y ahora ha sido restaurado, ha estado siendo restaurado de etapa en etapa, de edad en edad. Y esa dinastía de David será restaurada literalmente con el establecimiento y comienzo del glorioso reino milenial de Cristo con su iglesia en medio del pueblo hebreo, y gobernará sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Hemos visto la trayectoria de la raíz y el linaje de David. Somos descendientes del rey David. ¿Por qué? Por medio del nuevo nacimiento que Cristo ha operado en nosotros. Y él, siendo la raíz y el linaje de David, está reproduciéndose en hijos e hijas de David, que son hijos e hijas de Dios, hijos e hijas de Dios por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Y ahora la descendencia de David, ven ustedes, es celestial. La casa de David restaurada es celestial. Es la iglesia del Señor Jesucristo. Un misterio que en otros tiempos no había sido abierto, revelado a la iglesia misma de Jesucristo, la cual no sabía que ella es la casa de David, el tabernáculo de David restaurado. La restauración del tabernáculo de David es la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora Dios ha dado lámpara a David, que se siente en el trono de David. Cristo es el heredero al trono de David, para sentarse sobre el trono de David, y al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ese que se sentará con él en su trono será el ángel administrador, el ángel del Señor Jesucristo. Otro misterio grande que ha estado siendo abierto gradualmente, aunque todavía no está abierto todo, pero ya han sido abiertas muchas fases, muchos ángulos de ese misterio del ángel del Señor Jesucristo. Pero todavía falta mucho, pero no traten ustedes de descubrir las cosas, dejen que sea Dios mismo el que nos abra ese misterio completo, para que así tengamos una verdadera revelación de Jesucristo sobre ese misterio, porque de otra forma serían conjeturas de ustedes, y con conjeturas no se llega a ningún lugar. O tienen
la verdad revelada o tienen conjeturas? Yo me quedo con la verdad revelada. No quiero conjeturas. Bueno, ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes dándoles testimonio de la trayectoria, de la raíz y el linaje de David. Dejo nuevamente con ustedes al reverendo Miguel Bermúdez Marín para terminar nuestra parte en esta ocasión, ya que tenemos compromiso para las 2 de la tarde. Y eso está a unas 2 horas, Miguel. Vamos a ver, Benji, con el reloj cuánto. Ya Miguel le aumentó media hora más para no fallar. Ya mismo le aumenta la hora de 1 hora y media a 2 horas y media, y ahí no fallamos, Miguel. Dios nos ayudará, y a la hora que lleguemos allá también hay compromiso en la noche, ¿verdad? También. O sea que son 3 actividades que tendremos en este día. Ya hemos tenido la primera y hemos visto todas estas promesas divinas, y ya en las próximas actividades estaremos, aunque en esta segunda no tengo yo que estar, ¿verdad, Miguel? Pero ya en la de la noche sí tengo que estar, de 6 a 7 de la noche, y esperamos grandes bendiciones de parte de Dios en esa actividad. Así es que Dios les continúe bendiciendo a todos, Dios les guarde, y mientras escuchamos el cántico que habla del hombre que nos transformó, pasará nuestro hermano y amigo Miguel Bermúdez Marín para finalizar nuestra parte en esta ocasión. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Gracias, Señor. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús. Va a poner eso. Es mi amigo Sí, rapidito, porque vaya a dar un tiempo rápido. Jesús.